crecimiento, en este caso, por ejemplo, el factor epidermal de crecimiento. Y una vez que se unen a este factor de crecimiento, envía una señal a la célula que indique que tienen que crecer o reproducirse o multiplicarse. Pero en muchos casos estas proteínas están mutadas, lo que hace que también constitutivamente empiecen a mandar la señal dentro de la célula para que se dividan, y eso en ausencia del factor de crecimiento. Este tipo de genes también, existen muchos tipos de cáncer que tienen este tipo de mutaciones que inducen no solo el inicio del cáncer, pero también la progresión del cáncer en distintas etapas. Otro ejemplo de oncogenes es oncogenes que ocurren a partir de la translocación, y este es un ejemplo muy interesante. Es el ejemplo del cromosoma Filadelfia. Esta es una translocación cromosómica que ocurre entre los cromosomas 9 y 22. Una sección del cromosoma 22 es quebrada, y también una fracción del cromosoma 9, y luego se unen estos dos cromosomas formando un cromosoma muy pequeño conocido como el cromosoma Filadelfia. Y esta translocación induce leucemia crónica o mielomatosa o CML, que es muy común y que hace mucho tiempo era casi letal si es que uno tenía ese tipo de enfermedad. Y viendo molecularmente qué ocurre en este tipo de translocación entre el cromosoma 9 y el 22, en estos dos cromosomas existen dos genes. Uno es el gen ABL y otro es el gen BCR. Y en los puntos de quiebre de estos cromosomas, estos genes son truncados, y existe una nueva reubicación de estos genes en el nuevo cromosoma, en el cromosoma Filadelfia, llevando a una proteína de fusión conocida como BCR-ABL. Y esta nueva proteína, desde fusión de dos secciones cromosómicas, es una proteína oncogénica e induce también la proliferación descontrolada. Y como decía, cuando estos pacientes eran diagnosticados con esta enfermedad, la prognosis era muy baja. Pero una vez que se estudió, que se supo cuál era la base molecular del origen de este cáncer, se desarrolló un anticuerpo específico para inhibir esta proteína, que solo existe en las células cancerígenas y en ningún tipo de célula normal. Y se desarrolló esta droga, y actualmente los pacientes que pueden tomar esta droga con esta enfermedad pueden prácticamente curarse en el 100% de los casos. Es probablemente la historia de una de las drogas más eficientes para tratar cáncer. Estos pacientes, si constantemente por el resto de sus vidas toman esta droga, pueden estar libres de cáncer por el resto de sus vidas. Comercialmente esta droga es conocida como Gleevec, y es un anticuerpo que específicamente inhibe la actividad del gen BCR-ABL. Y así como este gen, existen otro tipo de translocaciones en otro tipo de enfermedades, como en el ALL, CML y también el CNL, que son también translocaciones o variaciones de la misma translocación del BCR-ABL gene. Y esos son algunos ejemplos de translocaciones que también ocurren en distintos tipos de cáncer, en otros tipos de genes, que también inducen malignidad, sobre todo en leucemias. Aún se desconoce por qué las leucemias, por ejemplo, son más propensas a tener este tipo de translocaciones que inducen malignidad en lugar de tumores sólidos. Bueno, aquí hasta acá quisiera... Sí, un cachito. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que los oncogenes se pueden formar por mutaciones, por amplificaciones en su expresión y también por translocación en los segmentos de cromosomas. Exacto. Creo que ese es el mensaje de la charla hasta ahora, que existen diversas formas de formación de oncogenes, que pueden ser mutaciones en sitios específicos que llevan a una actividad constitutiva de ese oncogen que no puede ser regulado. La segunda es que existen amplificaciones de un gen que no ha sido mutado pero que regula la proliferación celular, y mientras más copias de ese gen existan, es mucho más probable que las células vayan a convertirse en células malignas.
Y la última, la translocación de segmentos cromosómicos que puede resultar en la generación de una proteína híbrida o proteína de fusión que tiene una actividad oncogénica. Creo que ese es el mensaje que existe para acerca de los oncogenes. Existen otros tipos de causas que pueden inducir cáncer, que no los vamos a discutir en esta charla. Pueden ser, por ejemplo, Helicobacter pylori, o también, como el caso de cáncer cervical o hepatomas, que son partículas virales que han sido asociadas al desarrollo de ciertos tipos de cáncer a través de otros mecanismos, pero los mecanismos más comunes son los que hemos discutido hoy. Pero no es tan sencillo como eso. Es muy raro, por ejemplo, que una célula en nuestro cuerpo, si tiene un gen activado, un oncogen activado, que eso determine, como único factor, determine el desarrollo de cáncer. No es tan sencillo como eso. Las células, por lo general, han evolucionado mecanismos para evitar ese tipo de mutaciones. Por ejemplo, una célula puede detectar si es que un oncogen que ha sido mutado está hiperactivado. Han desarrollado mecanismos para inhibir esta proliferación masiva, conocida como, ellos activan un mecanismo conocido como senescencia celular, y las células no proliferan, paran y entran en un estado de senescencia porque detectan que hay un oncogen que les está induciendo una señal constante. Y me preguntarán, pero ¿cómo es que se origina el cáncer? La clave sería que las células, el cáncer, las células que tienen un oncogen mutado, hiperactivado, después que van proliferando tanto, también tienen una segunda mutación en un gen que controla la senescencia celular o la apoptosis, conocidos como genes supresores de tumores. Y la combinación de esas dos mutaciones o varios eventos mutagénicos resulta en cáncer. Es por eso que el cáncer es una enfermedad que para generarse toma tiempo, porque requiere probablemente de varios eventos nacionales que eventualmente llevan al cáncer. Gracias. Bueno, precisamente has hecho la pregunta en un sitio crucial. Ese es precisamente el mensaje de la charla hasta ahora. Y en este punto quisiera hablarles de algo más de lo que hacemos en nuestro laboratorio. Yo investigo mayormente, ahora, investigué en distintos aspectos del cáncer, pero ahora estoy más enfocado en aspectos metabólicos del cáncer. Los oncogenes que hemos mencionado hoy, por ejemplo, también no solo inducen una mayor cantidad de proliferación, pero también inducen un remodelamiento del metabolismo de las células cancerígenas. Porque las células cancerígenas, a medida que proliferan más y crecen más, necesitan también una mayor cantidad de nutrientes y generar muchos más nutrientes para sobrevivir. Y estos oncogenes tienen distintos roles y también remodelan el metabolismo de las células. Y actualmente eso es un tema muy interesante porque no existen muy pocas terapias que puedan inducir cambios en el metabolismo de células tumorales como una terapia eficiente. No porque no sea algo efectivo, sino porque no se conoce mucho acerca del metabolismo de las células cancerígenas. Y nosotros queríamos investigar o explotar este tipo de diferencias metabólicas en cáncer para ver si es que podemos desarrollar algún tipo de terapias para específicamente eliminar células cancerígenas. Y empezamos de este concepto. Por ejemplo, asumimos que células normales, las células normales para sobrevivir y proliferar normalmente requieren cierta cantidad de nutrientes y bloques de crecimiento como aminoácidos, azúcares y otros. Pero las células cancerígenas o cancerosas, como proliferan descontroladamente, requieren una mayor cantidad de nutrientes y de aminoácidos y otros componentes. Pero eventualmente, o sea, en un sistema normal, eventualmente uno de estos nutrientes va a ser limitante. No existen recursos ilimitados en ningún sistema. Eventualmente uno de estos aminoácidos, por ejemplo, va a ser limitante y las células van a sufrir por esto. ¿Y qué ocurriría si es que podemos eliminar ese aminoácido y ver si es que las células si podemos explotar esa limitación como una vulnerabilidad para los cánceres? Y de forma muy interesante, en 1950 esta noción ya fue demostrada cuando personas trabajaban
trabajando en linfomas, en modelos de ratones de linfomas. En esa época ellos trataban animales con tumores, con este tipo de tumores, inyectaban estos animales con sueros derivados de otros tipos de animales. Y de forma muy interesante ellos encontraron que el suero de cuy, si es que se inyectaba el suero de cuy en estos animales, los tumores desaparecían. Lo que indicaba que existía algún compuesto o algún químico en el suero de cuy que estaba induciendo la revisión de los tumores. Y mucho más tarde, ya en los 60s y 70s, se encontró que el compuesto que existía en el suero de cuy, en el cual el suero de cuy es muy rico, es asparaginasa. Y esta es una enzima que degrada el aminoácido asparagina y lo convierte en aspartic acid. Y esto, saben que la asparagina es un aminoácido no esencial, las células pueden sintetizarlo por sí mismas, pero lo que ocurre es que las células tumorales carecen del gen que sintetiza asparagina, de manera que si se elimina asparagina con asparaginasa de la sangre de los ratones, los tumores no pueden producir asparagina y ellos dependen exclusivamente de la asparagina que está en la sangre. De manera que si se elimina la asparagina de la sangre, los tumores básicamente se sofocan y no pueden crecer. Y este es un compuesto muy interesante porque actualmente en Bolivia y en muchos otros países se utiliza como quimioterapia, y en combinación con radioterapia ha hecho que pacientes tengan revisiones o tasas de revisión del 5% al 95%. Es probablemente la asparagina es probablemente uno de los drogas metabólicas más exitosas que existen ahora para tratar este tipo de tumores. Fue allá de forma casi al azar, pero esto demuestra la noción de que si es que se limita un aminoácido para los tumores no pueden crecer y se pueden generar terapias muy efectivas para el cáncer. Y la pregunta que nosotros nos hicimos fue cómo es que podemos detectar ese tipo de limitaciones, no solo en tumores como leucemia, sino en cualquier tipo de tumor. ¿Qué tipo de tecnología podemos usar para detectar estos tumores? Para detectar ese tipo de limitaciones metabólicas. Y para responder a esa pregunta, lo que nosotros hicimos fue estudiar síntesis de proteínas. Ustedes saben que las proteínas son sintetizadas a través de complejos conocidos como ribosomas, que son los que traen aminoácidos y van formando la cadena peptídica uniendo distintos tipos de aminoácidos. Y nosotros asumimos que si es que existe, por ejemplo, un aminoácido que es limitante en ciertos tumores, el ribosoma va a tardar un poco más en añadir ese aminoácido, y en la secuencia correspondiente va a pasar mucho más tiempo. O sea que va a ser como que estuviera estancado o pausado en esa región. Y para estudiar eso, lo que hicimos fue usar una técnica que ya está establecida y es muy común, conocida como ribosome profiling. Es una técnica basada en secuenciamiento profundo o deep sequencing, que es una técnica muy poderosa que secuencia millones de fragmentos puede secuenciar millones de fragmentos de ADN. Y lo que hacemos nosotros es utilizar células en cultivo o tumores, usar un químico que fija los ribosomas en su posición original en el área de mensajero, y luego eliminamos todo el ARN que no está protegido por el ribosoma. Purificamos el ribosoma y el fragmento asociado, conocido como fragmento protegido por el ribosoma, y preparamos librerías para el secuenciamiento por deep sequencing, para el secuenciamiento profundo. Y lo que hacemos es básicamente tener la posición original del ribosoma, de millones de ribosomas o cientos de miles de ribosomas en el Fabri, se ha entrecortado, se escucha entrecortado en este momento. La posición de esos se escuchó más complejo, pero si es que alguien está interesado puede leer el paper que está acá en la referencia. Y una vez que desarrollamos esta técnica, la probamos en distintos sistemas, por ejemplo en sistemas de
células que no pueden... Sí. Te decía que se escuchó entrecortado la parte que justamente estabas hablando de que tenían millones de ribosomas y que ustedes sabían la posición de los ribosomas, hasta ahí se llegó. Okay, y de ahí tenían que ir al deep sequencing. Sí. Exacto. O sea, al conocer la posición de estos ribosomas podemos decir en qué codones están presentes. Si es que podemos cuantificar cuántos ribosomas existen, por ejemplo, en cierta posición específica, y eso, con esa información podemos inferir si es que existe alguna deficiencia en cierto aminoácido. Al menos esa era la idea, esa es la idea que nosotros nos pensábamos, y para validar esa idea utilizamos o desarrollamos un sistema bioinformático para analizar todos esos datos, porque la cantidad de datos que se genera es masiva y necesitas una forma lógica de analizarla. Y desarrollamos esta técnica conocida como DDICO, Differential Ribosome Codon Reading, que básicamente cuantifica la posición de los ribosomas en codones específicos. Y mientras más ribosomas existan en ese codón, esto indicaría que existe el ribosoma, que existe una mayor deficiencia en el aminoácido correspondiente para ese codón. Nosotros validamos la técnica en un sistema en el que células de levadura, cuando son tratadas con este químico, no pueden sintetizar histidina. Y hicimos un profiling empírico de análisis, y sí, y como esperábamos, encontramos una señal muy prominente en los codones de histidina, indicando que estas células tienen una deficiencia en histidina. Luego validamos también nuestra técnica en células humanas, en células de cáncer de próstata, tratadas con asparaginasa, y como mencioné antes, asparaginasa elimina la asparagina del ambiente de los tumores. Y como esperábamos también, vimos una señal muy prominente o muy significativa en los codones de asparagina, y validamos esta técnica con otras técnicas complementarias que no las voy a explicar ahora, pero el concepto es que si es que introducimos una deficiencia en un aminoácido en células, nuestra técnica es capaz de detectar esa deficiencia. Y bueno, la pregunta que nos hicimos nosotros, la pregunta lógica fue, ¿podemos utilizar esta técnica y ver si es que ver en tumores humanos si es que detectamos algún tipo de deficiencia en estos tumores? Y para eso utilizamos tumores de riñón, que son tumores normalmente muy grandes y existe una cantidad de material significativa, y se puede comparar también con tumores con tejido normal. Y cuando, por ejemplo, comparamos tejido normal versus tejido normal, no encontramos ningún tipo de señal. Pero cuando comparamos tumor versus tejido normal, encontramos una señal muy interesante indicando que puede que en estos tumores exista una deficiencia en el aminoácido colina. Y esto es muy interesante, y hicimos muchos experimentos que en realidad sí confirmaron que estos tumores tienen una deficiencia en el aminoácido colina. Estos corresponden con patrones de expresión genética y muchos otros datos, y confirmamos también esto en modelos de ratones, en modelos de cáncer de mama de ratones, y confirmamos que en estos modelos también existe una deficiencia del aminoácido colina. Y de forma muy interesante, si es que nosotros eliminamos, utilizando el sistema de CRISPR-Cas, eliminamos la expresión del gen que sintetiza prolina en estos tumores, los tumores en modelos de ratones no crecen. Y esto demostró que nuestra técnica puede ser utilizada para detectar ciertos tipos de aminoácidos o deficiencias en ciertos tipos de aminoácidos en tumores. Y lo que estamos haciendo ahora es tratar de desarrollar algún tipo de drogas que inhiban este tipo de gen, la síntesis de esta proteína, para eliminar específicamente la habilidad de estos tumores de generar prolina, y ver si es que efectivamente podemos eliminarlos. Una aproximación alternativa es que podamos eliminar del sistema sanguíneo o reducir el sistema sanguíneo el aminoácido prolina. Estamos también trabajando en eso, tratando de usar proteínas recombinantes que puedan eliminar sistemáticamente prolina, como se hace con la asparagina, como en el caso de asparaginasa, y ver si podemos generar una enzima
sintética conocida como prolinasa y tratar de eliminar prolina del sistema sanguíneo. Esta técnica es muy para nosotros, es muy prometedora porque puede ser aplicada a cualquier tipo de sistema, a cualquier tipo de tumor, siempre y cuando existe material suficiente. Por ejemplo, nosotros encontramos también en otro sistema que cierto tipo de células metastáticas tienen una deficiencia en leucina, por ejemplo. Ahora estamos trabajando también en tumores, en cáncer de ovario, y encontramos que estos tumores también tienen cierto tipo de deficiencias en aminoácidos específicos que pueden revelar mucho acerca del metabolismo de los tumores y qué tipo de terapias podemos desarrollar. Esa es una de las líneas que estamos investigando actualmente en nuestro laboratorio, pero nuestro laboratorio es muy diverso en las líneas que investiga. Y también estamos utilizando tecnologías como CRISPR, probablemente han escuchado esta técnica, es muy conocida y es muy prometedora porque puede inducir mutaciones en el genoma, en la sección, en regiones del genoma que uno elija, que uno diseñe prácticamente. Y es como una maquinaria que puede editar el genoma humano, que puede cortar o pegar cualquier sección de ADN en cualquier genoma prácticamente, en cualquier genoma, puede ser el genoma de plantas, de animales o en el genoma humano también. Y las aplicaciones que se están generando con esta nueva técnica son prácticamente incontables y las posibilidades son muchísimas. Prácticamente esa técnica está revolucionando la biología molecular actual y está abriendo una infinidad de posibilidades experimentales y también terapéuticas. En nuestro laboratorio estamos explotando esta tecnología para estudiar qué tipo de secciones en el ADN no codificante regulan la progresión del cáncer. Se sabe, hemos discutido hoy, que muchos oncogenes que codifican por proteínas están siendo mutados, pero existen muchas secciones en el ADN que no codifican por nada, pero tienen un rol regulatorio en la expresión de muchos oncogenes, pero no se conoce cuál es el rol de esas regiones que no codifican por nada, pero se sabe que pueden inducir o pueden alterar la expresión de muchos oncogenes y en muchos casos llevar a cáncer. Y lo que nosotros estamos haciendo en nuestro laboratorio es caracterizar sistemáticamente esas regiones conocidas como promotores o activadores de expresión en el genoma humano. Y para eso también hemos desarrollado otra técnica conocida como CRISPR Strings, en los que nosotros diseñamos regiones, diseñamos qué regiones del genoma son activadores de ciertos oncogenes, puede ser miles o decenas de miles de regiones, y desarrollamos librerías que pueden mutar simultáneamente o en la misma población de células estas regiones, y eso podemos incorporarlo en un ensayo funcional de proliferación para ver si es que las mutaciones dan una mayor cantidad o dan una mayor actividad proliferativa a las células o la reducen. Y también usando Deep Sequencing podemos ver exactamente qué tipo de mutación ha sido afectada en estos genes. Es una técnica un poco compleja, pero si es que también están interesados en ver un poco más acerca del tipo de experimentos que estamos haciendo, la referencia está en los slides, y son técnicas que son muy interesantes, muy poderosas, que pueden darnos mucha información acerca de cómo el genoma es regulado, específicamente cómo es regulado en células cancerígenas, y especialmente el genoma que no codifica por proteínas, pero que regula la expresión de oncogenes o genes que son supresores de la tumor. Bueno, creo que con este slide quisiera terminar la presentación. Si es que tienen preguntas de cualquier parte, yo estoy con mucho gusto respondo a cualquiera de sus preguntas. ¿Dudas, aclaraciones de algunas partes? Fabi, acerca de esta nueva técnica que están utilizando, ¿ustedes necesitan bioinformática? ¿Trabajan también con
roedores, con algunas especies modelos seguramente. Trabajan también con Sí, cultivos de incluye todo